Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Demos gracias a Dios por el privilegio de estar acá. Una vez más, sentados a la mesa. Bueno, ahorita los voy a parar a todos, pero después nos vamos a sentar a la mesa. Y la mesa va a estar todavía más dispuesta después de haber orado. Así es que acá nos ponemos en pie, en casa, únanse a nosotros, vamos a orar, a bendecir al Señor, a darle gracias por lo que el Señor nos va a dar el día de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de ti, Señor, asombrados, Señor Dios Santo, por lo que eres, lo que haces, Señor, el amor con el que nos amas, tu voluntad en acercarte a nosotros, en revelarte a nosotros, por tu voluntad en salvarnos, rescatarnos del lugar, del estado en el que nos encontrábamos, dándonos a Jesús, dándonos tu Hijo de amor, Señor, lo más preciado, lo más precioso. Señor, gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por tu obra en nuestras vidas, por nuestra salvación, por lavarnos de pecados con tu sangre, por limpiarnos con las aguas del nombre de la naturaleza de Jesucristo, por santificarnos con tu Espíritu Santo, por abrirnos tu palabra, por darnos entendimiento, por enseñarnos a orar, por ponernos en este camino, Señor Dios, pavimentado no solo de conocimiento, sino de experiencias. Gracias por todas las experiencias personales que nos has permitido vivir, Señor Dios, las que aún están esperando por nosotros. Y gracias, Padre, porque esas experiencias han ido acompañadas de conocimiento, de entendimiento. Tenemos tu palabra, la cual hace estas experiencias algo sólido, algo firme y algo que podemos incluso enseñar a otros para que otros puedan tener estas mismas experiencias. Te damos gracias por la manera como has ido edificando a Cristo en nuestras vidas. Te damos gracias por tu promesa de perfeccionar la buena obra que empezaste en nosotros. Te damos gracias por la porción que tienes dispuesta para nosotros hoy. Bendito Señor por el privilegio de estar acá, de estar todos juntos hoy, sentados pues a la mesa. Bendice pues el pan nuestro de cada día que has servido sobre la mesa. Bendito Señor, bendícelo con tu Espíritu Santo, unge tu palabra, con ella toca nuestro corazón, nuestra voluntad, Señor. Haznos ver lo que vamos a oír, Señor. Sigue transformándonos, convirtiéndonos, conformándonos a imagen tuya. Sigue encaminándonos y ayudándonos a crecer, Señor. Y Señor, a ti te daremos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús. Muy bien, gracias al Señor. Bienvenidos los pastores de El Salvador. Dios los bendiga. Cuando vienen acá con nosotros no los ponemos a trabajar porque la idea de que vengan es para dejar de trabajar un poquito. Ellos trabajan duro ahí en El Salvador y Dios está haciendo una obra maravillosa, gracias a Dios. Así es que bienvenidos todos. Muy bien, estamos estudiando a Jesús, ¿qué les parece? Y estamos estudiando su obra. Lo que Él está haciendo hoy, ahora, en esta dispensación. Luego de la resurrección, el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Hemos estudiado varias cosas de lo que está sucediendo allí o desde allí. Y estamos estudiando lo que el Señor Jesucristo está haciendo en el corazón de nosotros los creyentes. La labor que Él hace cuando llega al corazón. Así es que hoy vamos a repasar los principios de cómo crecer, qué crece en nosotros cuando hablamos de crecer espiritualmente. Es un repaso y sin embargo siempre vamos a ver detalles nuevos, vamos a traer al cuadro nuevas cosas y hay personas relativamente nuevas que a lo mejor todavía no tienen en orden la explicación de estos principios, así es que esto les va a servir no solo para verlo de una manera clarísima, sino también para tener ordenados sus pensamientos y la información que la Biblia nos da y ustedes poder transmitirle estos principios a otras personas. No hay como tener A, B, C, D para darle una explicación clara a alguien más que esté preguntando, ¿verdad? Así es que, muy bien, vamos a regresar a algunas cosas básicas
Y ya que vamos a estar en esto, Jesús viene a crecer en nosotros. Vámonos desde el principio, regresemos a algunas citas que acabamos de estar viendo y partamos de allí. Entonces, pues empecemos en Ezequiel, capítulo 11, a partir del verso 17. Ezequiel 11, 17. Y es acá que Dios, pues no solo aquí, pero aquí es muy clara la promesa que está haciendo Dios desde entonces de un nuevo corazón y un nuevo espíritu para los hombres. En Ezequiel 11, verso 17 leemos: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Y quién sabe si los antiguos que oyeron y leyeron estas palabras entendieron realmente lo que Dios estaba tratando de decir a través del profeta. Hoy, en la dispensación en la que nos encontramos, podemos entender con claridad de qué se trata, porque pues ya tenemos la experiencia, gracias a Dios. Pero de lo que se trata es de que el Señor va a crear un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Nuestro viejo corazón sigue tendiente a la idolatría y a las abominaciones. De hecho, nuestro viejo corazón está lleno de eso, no tiene que buscar más allá afuera. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida y nacemos de nuevo, el Señor crea un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Y ese es el lado de nosotros en donde podemos, que nos permite andar en sus ordenanzas y guardar sus decretos y cumplirlos. Y eso es lo que nos convierte en pueblo de Dios, ese nuevo corazón o ese corazón espiritual o ese hombre espiritual que llega a nacer dentro de nosotros. Es muy importante estar mencionando y enfatizando esto siempre, todo el tiempo, porque todavía nos encontramos con muchísimas personas que creen que cristianismo se reduce a la acción de asistir a una iglesia cristiana de vez en cuando. Entonces, ¿cuál es su religión? Soy cristiano. No, uno es cristiano hasta que uno ha experimentado el nuevo nacimiento y hay un nuevo corazón que acaba de nacer dentro de nosotros. A partir de allí somos cristianos. Cristianismo no es una actividad mental, algo en lo que elegimos creer. Cristianismo es una experiencia, algo que ocurre. Y sabemos que ocurrió porque estuvimos allí cuando pasó. Amén. Así es que eso es lo que nos convierte en personas cristianas. ¿De acuerdo? Una cosa es simpatizar con la causa de Cristo, otra cosa es tener a Cristo en el corazón. Muy bien, entonces vámonos a Ezequiel 36, verso 26. Y miren, igualmente, digamos, padres que conocieron al Señor y han crecido y van a la iglesia y luego pues tienen hijos y sus hijos empiezan a ir a la iglesia porque los papás los llevan a la iglesia, ¿verdad? Al principio no tienen alternativa, ya cuando son más grandecitos a veces tienen que venir así como empujados, arrastrados, sobornados. Cuando teníamos nuestros primeros retiros de jóvenes, algunos de los jóvenes ya no se acuerdan, otros todavía se acuerdan. Pero todos iban enojados al retiro, porque todos iban contrario a su voluntad. Pero ¿qué creen? Es ahí donde Dios los empezó a tocar a todos, ¿verdad? Así es que ahora lo agradecen. Amén. Pero hay jóvenes que crecieron en la iglesia porque pues sus papás los llevaron desde que eran chiquitos. Y a veces sucede que ellos mismos no tienen un nuevo corazón, no tienen a Cristo dentro. Entonces no podemos nosotros acomodarnos al hecho de que están yendo a la iglesia por hábito.
y creer que ya todo está bien. En escuela dominical, y pues ya estamos haciendo los planes y todo para empezar otra vez las clases de los niños cuando sea el momento preciso. Ahora que tenemos 2 servicios, pues vamos a hacer algunas modificaciones, pero allí buscamos asegurarnos de la salvación de los niños, ¿verdad? No estamos dormidos. El hecho que estén aquí presentes no significa que Jesucristo ya esté presente en sus corazones. Amén. Ezequiel 36, verso 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por cierto, en ambas citas menciona un corazón de carne. Y uno entiende, ¿verdad? Un corazón de carne versus un corazón de piedra. Pero no nos enfoquemos en algo físico. Por supuesto, el nuevo corazón no es algo físico, ¿verdad? Es algo espiritual. Pero esa palabra carne es muy interesante. Ya que estamos en Ezequiel, vámonos a Ezequiel, creo que es capítulo 10. Solo para que vean hasta dónde llega esta cosa de la palabra carne. Así es que no necesariamente se refiere a algo físico. Ezequiel capítulo 10, a partir del verso 1, retoma la descripción de los 4 seres vivientes que empezó a describir Ezequiel desde el capítulo 1. Entonces los describe en el capítulo 1 y los describe en el capítulo 10. Entonces pues está hablando de los querubines, ¿verdad? Y digamos en el verso 11. Ezequiel 10:11 dice: cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, y no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Ahora está hablando de los querubines, ¿sí? Son seres espirituales, ¿sí? Ok, mire lo que dice el verso 12: y todo su cuerpo. Esa palabra cuerpo en hebreo es la palabra carne, es la misma. La palabra hebrea es basar. Así es que los querubines tienen carne. Quiere decir que esta cosa de carne no se refiere únicamente a una cosa física. ¿Ven qué interesante? Los querubines tienen basar. Dice: y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. ¿Qué les parece? Y por cierto, esa palabra, ¿saben qué significa en hebreo también? Anunciador de buenas nuevas. Tremendo, ¿verdad? Así es que nuestro nuevo corazón es de carne, pero no física. Y nuestro nuevo corazón es el anunciador de buenas nuevas. Las buenas nuevas es que llegó el Señor a nuestro corazón y creó un nuevo corazón. Ahora ese nuevo corazón nos va a ayudar a anunciarle las buenas nuevas a otras personas también. Ellos también pueden experimentar el nuevo nacimiento. Amén. Bueno, entonces, el Señor quiere darnos un nuevo corazón. Estamos en esto, por eso me estoy deteniendo para repasar y revisar los versículos clásicos que usamos cuando enseñamos esto. Siempre tenemos personas que se nos van añadiendo y no tienen, como les dije al principio, en orden esta información tan importante. En San Juan capítulo 3, a partir del verso 1, allí se nos menciona de manera muy clara el concepto del nuevo nacimiento. Ahora, por supuesto, si acabamos de nacer en lo espiritual, solo pensemos cómo es cuando acabamos de nacer en lo natural. No nacemos como adultos maduros, nacemos como niños. Nacemos como niños inmaduros con el 100% del potencial para poder crecer y convertirse en adultos maduros, ¿sí? También es una pena que en muchos círculos cristianos, pues gracias a Dios, manejan el principio de la salvación por gracia, por medio de nuestra fe en la sangre del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos da el nuevo nacimiento, aunque no manejen los términos, pero eso es lo que ocurre el día de nuestra salvación.
pero no le enseñan a las personas que ahora tienen una semilla que tiene todo el potencial para convertirse en un grande y frondoso y fructífero árbol. Entonces es allí donde entra en acción el ministerio de los que enseñan, de los que pastorean, para ayudarle a las personas a crecer, que Cristo en ellos crezca. Ellos dejen de ser niños o bebés inmaduros y se conviertan en personas espiritualmente maduras, o que pasen de la fase de tener una semillita adentro a convertirse ellos en árboles de justicia. Ok, entonces, bueno, déjenme ver cuánto repasamos acá, porque quiero darles algunos detalles. Pero, pero ya que estamos en esto, Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Es muy emocionante, pues por lo menos para mí lo es, y sé que para ustedes también, el repasar conceptos que ya pues son básicos, gracias a Dios, en nuestro medio. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos. En otras palabras, nacimos otra vez, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la verdad de quién es Jesús a lo que le dimos cabida. Es la verdad de quiénes somos nosotros como pecadores necesitados de ser rescatados del estado en el que estamos, y la verdad de quién es Jesús como el Salvador, el Redentor, el que puede venir y rescatarnos. Esa es la verdad a la que le damos cabida, y esa es la verdad que queda implantada en nuestros corazones y que nos da el nuevo nacimiento. Amén. Bueno, ok. Y hasta la semilla adentro, fuimos renacidos por esta semilla de la palabra de Dios. Ahora vámonos a Marcos 4:26. Marcos 4:26. Y con esto van a tener en orden estos versículos. Una vez nos llamaron que había una persona ya mayor, no conocía al Señor de manera personal, pero su familia sí. Y nos pidieron si podíamos ir a hablar con esta persona. Y pues fuimos, por supuesto. Y lo que necesitaba era uno de esos mensajes clásicos, básicos, chapados a la antigua, de salvación. Entonces lo único que hicimos fue llevar 4 o 5 versículos en el orden preciso. Y simplemente, mire lo que dice aquí la Biblia. Luego mire lo que dice aquí la Biblia. Luego mire lo que dice aquí la Biblia. ¿Quiere recibir a Jesús en su corazón? Para cuando hicimos la pregunta ya estaban saliéndole lágrimas de los ojos. Gracias a Dios. A la semana siguiente el Señor se lo llevó a casa. Tremendo. Entonces, qué importante es tener los versículos en orden. O sea, Dios no nos llama a nosotros a ver qué historia creamos o fabricamos o edificamos tratando de evangelizar a alguien. Vaya y dígale lo que dice la palabra de Dios. Amén. Es lo que estamos tratando de hacer, poniendo todo esto en orden. En este caso, la necesidad de crecer. Muy bien, Marcos 4, verso 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así es que una vez la semilla de la verdad queda implantada en nuestro corazón, y de esa manera nacemos de nuevo, el Señor crea un nuevo hombre, un nuevo corazón en nosotros, de acuerdo, maravilloso. Ahora la semilla quiere crecer, puede crecer, debe crecer, ¿sí? Entonces ya esa semilla va a ir echando raíz, sacando tallo, y tarde o temprano pues el plan de Dios es que produzca mucho fruto en nuestras vidas.
Y si seguimos adelante en el verso 30 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? El reino de Dios realmente se refiere a diferentes cosas y todas están conectadas, pero se refiere a la obra de Cristo aquí adentro, también y de manera primaria. Dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y uno de los indicadores de que esa semilla ha crecido ya pues bastante en nosotros es ver a las personas acercarse y decir, oye, creo que tú me puedes ayudar. Oye, necesito un consejo. ¿No les ha pasado? Ustedes no se están metiendo con nadie, están haciendo sus cosas y de repente alguien se acerca y dice, mira, te he estado observando, tú eres diferente, creo que tú me puedes ayudar. Es emocionante cuando pasa eso. Eso significa que ya hay un árbol allí debajo del cual pueden acogerse, ¿verdad? Amén. Bueno, ok. Cuando nacemos de nuevo, todos comenzamos siendo niños espirituales y los niños tienen que crecer. Ahora, hay personas que creen que es el tiempo el que le da el crecimiento espiritual a un creyente. Pero déjenme contarles algo. Si usted deja por allí abandonada una semilla de cualquier tipo de árbol y usted no hace algo con la semilla, no prepara la tierra o el terreno apropiado, no riega la semilla, no cuida de la semilla, esa semilla no va a cambiar de estado solo porque se quedó allí. Amén. El tiempo no hace que salga un árbol de una semilla, son las condiciones. Son las condiciones, es el trato que le damos, lo que hacemos para fomentar el crecimiento. El germen de vida está allí, pero necesita las condiciones correctas. Entonces, este es otro gravísimo error. Yo tengo 45 años de ir a la iglesia, maravilloso, pero puede seguir estando solo en fase de semilla la palabra de Dios allí y no haber echado por ni raíz. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos si esto es así o no? Bueno, veamos algunas cualidades, ¿verdad? De alguien que no ha crecido. El tiempo no nos da el crecimiento. Aún el estar en un ambiente en donde otros a nuestro alrededor están creciendo, no necesariamente significa que nosotros estamos creciendo. Es una experiencia personal y depende de qué hacemos con Jesús. Y la hermana Hicks tenía una expresión tremenda, decía, miren, Jesús es alguien con quien no podemos permanecer neutrales. O lo recibimos y dejamos que Él trabaje con nosotros, o lo rechazamos, evitando que Él siga trabajando con nosotros. Pero con Él no podemos permanecer neutrales, dice, eso no existe. Tremendo, ¿verdad? Así es que si no estamos dejando que Jesús siga creciendo en nosotros, eso significa que, pues, de acuerdo, le dimos cabida a esa semilla, somos salvos, nadie dijo que no, pero es como que, ok, pero de aquí no pasas. O sea, no estoy haciendo planes para cambiar mi vida, no estoy haciendo planes para dejar atrás nada, no estoy haciendo planes para comprometerme más contigo. ¿Lo ven? Bueno, en fin, pero el Señor quiere que crezcamos, quiere que crezca Jesús en nosotros. Entonces miren algunas cosas acá. Hebreos 5, verso 11. Como les dije, hoy les íbamos a hacer un repaso de cosas fundamentales. Hebreos 5, verso 11. A ver, hagamos a un lado esto. Niños, número 1, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Está explicando acerca de Melquisedec, ¿verdad? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una de las características de un niño espiritual es que aún es inexperto en la palabra. Arriba dice, son tardos para oír, no son maestros, después de tanto tiempo todavía no lo son. Ahora, maestro no es necesariamente alguien que va a enseñarle a otro así que de manera estructurada no, significa doctos en la palabra, o sea, entendidos, la conocen, la manejan. Y si no son tan fluidos para explicar, pero algo pueden explicar o no. Si son doctos, si entienden, si conocen, pueden dar una explicación al nivel que sea, pero pueden. Amén. Pero, o sea, el tiempo no nos da esto. Es qué hacemos con nuestra salvación. La Biblia dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que dejar que eso que empezó un día en nosotros crezca, madure, dé fruto. Y el fruto ese es para que otros lo coman y para que otros puedan empezar a crecer y a madurar también. Entonces, lo primero es ser doctos en la palabra, entenderla y saberla manejar de tal manera que la podemos aplicar a las situaciones de todos los días en nuestra vida y podemos darle una manita a alguien más diciéndole, oye, te voy a decir lo que dice el Señor. Te voy a decir qué dice el Señor que debieras estar haciendo o cómo debieras estarte conduciendo, ¿sí? Una persona que ha madurado tiene más experiencia, es una persona docta, no es inexperto en la palabra de justicia, ¿sí? Palabra de justicia, ok, no es inexperto en saber qué es bueno y qué es malo. O sea, ya sabe, ha aprendido y es docto en manejar esos conceptos, ¿sí? Y cuando algo está mal, inmediatamente dice, eso está mal. Pero hay personas que a lo mejor tienen años de estar en una iglesia y todavía dicen, no, yo no creo que esté tan mal. O empiezan a adaptarse a la situación, ¿verdad? El hecho es que esa es una gran señal de que algo todavía tiene que crecer en nosotros y aún no ha crecido. Y créanme que uno se encuentra con personas que llevan años de estar yendo a una iglesia cristiana y aún no son doctos en el manejo de las escrituras y de los principios de Dios. Siguen siendo inexpertos en la palabra de justicia, dando vueltas en el mismo círculo, lidiando de la misma manera, con las mismas situaciones. A veces nos ha tocado con mi esposa predicar y es un privilegio y agradecemos hacerlo. Trabajar con gente nueva es muy emocionante, la verdad, a mí me encanta. Pero a veces nos toca predicar con cierta regularidad. Digamos, es un evento que se hace este año y entonces va a volver a ocurrir el otro año y va a volver a ocurrir el otro año y llegamos y más o menos ve uno las mismas caritas año con año, ¿verdad? Lo interesante es que uno de las conversaciones y todo lo demás descubre que 5 años después siguen igual que 5 años atrás. Y todavía no entienden ciertas cosas y todavía no han superado ciertas cosas y todavía se lamentan por ciertas cosas y todavía están confundidas por ciertas cosas. ¿Lo ven? Y eso pasa mucho, mucho. Entonces no es el asistir a esas reuniones lo que nos da el crecimiento espiritual, es qué estamos haciendo con lo que estamos oyendo, ¿sí? Y con lo que el Señor ya plantó en nuestro corazón. Ok. Bueno, a ver, y no es que la leche sea mala, y no es que ser niños sea malo, hay una época para todo. Todos empezamos siendo niños en lo natural y tenían que darnos leche o no. O sea, aquí no está diciendo, ¡ala, qué bárbaros! Hagan a un lado la leche, porque no, está diciendo, ¡qué bueno! Si necesitan leche, sigan tomándola, pero tomen un montón de leche, por favor, y apúrense a tomarse su leche. Porque tarde o temprano eso nos va a hacer crecer y madurar. Amén. Si nos vamos a 1 de Pedro 2, verso 1,
Ahora, lo que sí está un poco extraño es que un muchachón de 28 años siga tomando leche porque no puede tolerar ningún otro alimento, ¿verdad? Y esto es lo que pasa con muchos cristianos. Entonces no dice que no tomemos leche. Lo que está diciendo es, ya gradúese pues y empiece a comer alimento sólido. Primera de Pedro 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y hay versiones en donde no dice para salvación. Y eso tiene que ver por los manuscritos que usaron para hacer las traducciones, no porque le estén quitando a la Biblia información. Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí dice, tomen leche. Y fíjense que va a haber espacio para la leche toda la vida. ¿Saben por qué? Porque el Señor va a traer algo nuevo, nuevo conocimiento, nuevo entendimiento en algún momento de nuestra vida. Y estos nuevos principios nos los va a tener que dar como leche. Vamos a tener que volvernos niños otra vez para aprender algo más, algo nuevo. El Señor nos empieza a dar la leche de ese nuevo principio y entonces empezamos a crecer en ese nuevo principio de verdad. Después ya comemos el alimento sólido del principio de verdad y el Señor dice, ok, ya están listos para otro nuevo principio. Entonces empezamos a beber leche de otro nuevo principio y así sucesivamente. Entonces no hay nada de malo con ser niños. Lo que está mal es en seguir siendo niños, los niños del principio, el resto de la vida o por ya mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sí? En Dios siempre vamos a volver a convertirnos en niños para la siguiente etapa, pero ya no estamos hablando de el niño con el que empezó Dios a trabajar el día de su salvación. Amén, es otro tipo de niños. De hecho, si no nos volvemos y hacemos como niños, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Pero no está diciendo, si no permanecemos inmaduros e inexpertos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Eso no es lo que está diciendo. Entonces, un niño es inexperto. Sigamos, Efesios 4, verso 11. Efesios 4, verso 11. Y estas lecciones, pues sí, en un lado de la balanza son para que digamos, ¡ala, qué precioso el estudio bíblico! Pero eso no nos va a llevar a ningún lado. En el otro lado de la balanza son para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cuán doctos somos con la palabra de Dios? O sea, después de años de estar escuchando, ¿sí? ¿Cuán doctos somos ya nosotros? Si nos ponen a nosotros a dar una explicación. Si alguien nos hace preguntas, ¿verdad? Somos de los que decimos, ¿sabes que te voy a dar el teléfono de la iglesia para que el pastor te responda? O somos nosotros los que le respondemos a estas gentes. Amén. Y no hay nada más emocionante que responder a las preguntas de la gente. Y déjenme contarles algo. Sabemos más de lo que pensamos que sabemos. Todo es dejarlo salir. Amén. Todo es dejarlo salir. Efesios 4, 11. Y son citas que conocemos bien. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa ser fluctuante? Literalmente del griego significa ser agitados por las olas mentalmente. En otras palabras, un día creemos esto, otro día estamos confundidísimos por lo que creímos, entonces decidimos creer esta otra cosa. Al día siguiente no estamos muy seguros, entonces empezamos a creer en otra cosa, etcétera, etcétera. Ser agitados por las olas
mentalmente. En otras palabras, no tener nuestra mente fija en una meta, en un camino y hacer un recorrido por ese camino. Eso es ser fluctuantes. Y miren, o sea, perdón, pero yo conozco cristianos de años que un día están en esta doctrina, por no decir cuál. Otro día están en aquella, y otro día están en aquella, y después no, que ya no, porque ahora descubrimos esto, y después no, eso ya no, porque ahora la moda es aquello, ¿sí? Y después eso ya no, porque ahora encontraron en YouTube a quién sabe quién. Eso es ser fluctuante. Si somos fluctuantes, somos niños, no importa si tenemos 85 años de ir a la iglesia. Y si somos fluctuantes, jamás vamos a crecer. ¿Saben qué? Una persona estable aprende un principio, y ahí está el primer ladrillo, luego aprende otro principio, entonces ahora ya tiene 2 ladrillos. Luego aprende otro principio, ahora ya tiene 3 ladrillos. Aprende otro principio y cuando siente, tiene un edificio de verdad, sólido. Pero una persona fluctuante, hoy, aprende esto. Pero el día de mañana, quién sabe, yo no sé, suena más divertido aquello otro. Esto ya no. Entonces aprende otra cosa que a lo mejor ni siquiera es un ladrillo de verdad. A lo mejor es una deformación aquí. Pero otro día oye otra cosa, ¿verdad? No, esto tampoco. O sea, ¿a qué horas va a edificar algo? ¿A qué horas va a haber solidez, estabilidad mental, no digamos espiritual, en una situación así? Entonces, creo que es muy pertinente regresar a estos principios porque nuevamente vemos gente que tiene años de ser cristiana y no se ve un edificio sólido y estable de verdad. ¿Qué es un edificio sólido y estable de verdad? Es que lo que yo creía al principio lo sigo creyendo, pero lo entiendo 84,000 veces más, mejor, con más amplitud, con más claridad que al principio. Amén. Ok. Bueno, así es que los niños son inexpertos, los niños son fluctuantes. ¿Qué más? Primera de Corintios 3, verso 1. Hacía rato que no hablábamos de los niños, ¿verdad? Primera de Corintios 3, verso 1. Igual, por supuesto que estar en la iglesia apropiada y adecuada ayuda si queremos crecer. Pero solo la acción de estar en la iglesia apropiada no nos hace crecer tampoco, porque es una elección personal. El caso más clásico de esto es Lucifer, ¿verdad? O sea, nadie podía estar en una mejor posición que él cuando comenzó sus caminos. Estaba en el monte de Sión y Pordón era la criatura más perfecta que existía. Miren cómo terminó, o sea, no le sirvió de mucho. Sus elecciones fueron totalmente contrarias a lo que pudieron haber sido. Amén. No es el ambiente, son nuestras elecciones lo que nos va a ayudar a crecer. El ambiente ayuda. No digo que no, por supuesto que sí. Pero ven lo que estoy tratando de decir acá. Ok. Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí tenemos carnales. Esto significa que todo lo juzgan de acuerdo a lo que oyen sus oídos, de acuerdo a lo que ven sus ojos y de acuerdo a lo que filtra su mente y su razón carnal. Caminan de acuerdo a sus propias opiniones, su propia percepción, sus propias ideas de cómo debió haber sido o de cómo no debió haber sido. A eso se refiere con carnal. Dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y otra vez, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Entonces, ¿qué genera esta actitud? Dice, porque habiendo entre vosotros, carnales, 2 puntos, celos. Celos es
enojarnos porque alguien tiene algo que yo no tengo, por ejemplo. Contiendas o pleitos porque no me parece lo que tú estás haciendo o diciendo, o porque no me estás haciendo caso y me tienes que hacer caso. Disensiones o divisiones. Todo esto se resume en que tienen sus ojos puestos en la humanidad del resto de la gente, no en el Señor, en sus caminos, en sus principios, ¿verdad? Es que ya no voy a la iglesia porque alguien dijo, alguien no me dio buen ejemplo. Bueno, o sea, si somos niños, Dios va a pedirle cuentas a la persona que fue de tropiezo para esa persona inmadura, ¿de acuerdo? Pero si seguimos así 30 años después, algo anda mal ya no con la persona, sino con el inmaduro, ¿verdad? Y siempre consciente, pendiente del aspecto humano, todo razonándolo de acuerdo a su viejo corazón, de acuerdo a su orgullo, a su percepción, etcétera. Creo que entendemos el concepto, ¿verdad? Y entonces todavía hay muchas de estas cosas aún en personas que tienen años de estar yendo a una iglesia. Entonces no nos engañemos, o sea, el tiempo no es lo que nos da el crecimiento, como hemos estado tratando de enfatizar. Ahora, ¿qué cosas crecen en nosotros cuando Cristo crece en nosotros? Y Cristo, estamos estudiando su ministerio en la vida del creyente. Cristo llega para crecer, para eso llega, no para que nos quedemos como el día que Él nos encontró, ¿verdad? Por supuesto, de acuerdo, ya somos salvos, antes no lo éramos, pero si seguimos así y no dejamos que esa semilla crezca, lo más seguro es que nuestro viejo corazón va a terminar arrastrándonos a nuestras viejas andadas de antes. Ok, ¿qué cosas crecen en nosotros? Primera de Tesalonicenses 3:12. Estas son las cosas que van creciendo e incrementándose en nosotros cuando vamos creciendo espiritualmente hablando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 12 y 13. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Cuando Cristo está creciendo en nosotros, su amor en nosotros crece, su amor por los demás. Ahora, ¿qué es amar? Amar es darnos. Amar es pensar primero en la otra persona, en sus necesidades, que en nosotros y en nuestra comodidad, ¿sí? Amar es extendernos a los demás, velar por los demás. Amar es hacer un sacrificio, sacrificar nuestra comodidad, a veces nuestros recursos, por ayudar a alguien que necesita ayuda. Amar es darse, darse, darse. El amor pasa por encima de la humanidad de la persona y se enfoca en la necesidad de la persona. Y a pesar de que se trate de quien se trate, el amor sigue dando. Amén. El amor tiene la capacidad para separar a la persona de lo que la persona hace. Y el amor se enfoca en la persona y deja de juzgar lo que la persona hace y ayuda a la persona y se da a la persona a pesar de lo que la persona esté haciendo. Pues así es como el Señor nos amó a nosotros, ¿o no? Gracias a Dios, hizo a un lado lo que estábamos haciendo y vino a perseguirnos y nos encontró, nos pescó. Amén. A pesar de lo que éramos, a pesar de lo que hacíamos. Ese es el verdadero amor. Ahora, este no es un amor humano. Lo que los hombres llaman amor no es eso. Y el amor humano no es capaz de darse de esta manera. No es capaz de separar las acciones de la persona con la persona de la persona, valga la redundancia, y darse a la persona, ¿sí?
Lo que llamamos amor humanamente hablando es egoísta, es condicional, y es temporal también, porque si me caes bien te amo y si no, no te amo. Eso no es el amor de Dios que tiene que crecer en nuestro corazón. O sea, o está o no está. ¿Sí? Dios no deja de amar. Ahí se me fue el calificativo. Pero nosotros amamos y dejamos de amar de acuerdo a como, digo, el amor humano, de acuerdo a cómo se nos ocurre o no se nos ocurre, o porque tuvimos un berrinche y entonces mejor nos alejamos. Gracias, condicional, esa es la palabra, a veces me escapan las palabras. El amor de Dios no es condicional, es incondicional, porque Dios es amor y el amor hace de acuerdo a lo que es. Entonces, si ya tenemos ese amor formado en nosotros, ese amor va a estar operando a través de nosotros. ¿Lo ven? No es de que un día sí amo y al día siguiente aborrezco. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios no tiene esas cualidades. El amor de Dios ama, punto. ¿Sí? Se da sacrificialmente. Eso es lo que va creciendo en nosotros cuando Cristo, la verdad, va creciendo en nosotros. Y hay personas que tienen años de ir a la iglesia y todavía están allí esperando a que todo el mundo note que están allí y se acerque y los pongan en algún tipo de trono, ¿verdad? Y les rindan pleitesía, ¿sí? Y un día eso no sucede, entonces van a otra iglesia porque aquí no hay amor, porque aquí nadie me da. ¿Lo ven? Ese es un auténtico niño en Cristo, ¿verdad? Pero un adulto maduro se sacrifica, se extiende a los demás, piensa en los demás primero. Ok, segunda de Tesalonicenses 1:3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahora, ¿qué es esta fe que va creciendo cuando Cristo crece? Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Una cosa es a lo que le llaman fe, que es 2 puntos. Tengo fe que no voy a pasar por una tribulación. Tengo fe que no va a haber un problema. A eso le llama fe el 99% de los cristianos. Pero la fe que crece en nosotros cuando Cristo crece en nosotros es la que, a pesar de las tribulaciones y las persecuciones y los problemas, nos hacen seguir creyendo que Dios es quien Él dice ser. Amén. Esa es la fe que crece en nosotros, la que nos mantiene anclados, la que nos mantiene cimentados al Señor, a su amor, a su palabra, a pesar de que el mundo a nuestro alrededor se esté desmoronando. Eso es fe, la que nos hace permanecer en medio de los problemas, no la que nos hace pretender lavarnos el cerebro pensando, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y luego pasa, ¿y qué dicen? Pero si yo tuve fe de que la cosa no iba a pasar. No, eso no es fe. Una de las palabras de las que más se abusa en el mundo cristiano es la palabra fe. ¿Sí? De hecho, mucha gente no sabe qué es la fe, aunque tengan 45 años de estar yendo a la iglesia. ¿Sí? Y todavía los sorprenden las pruebas y los hacen tambalear y los hacen quejarse y los hace divagar y los hace dudar. ¿Qué es eso? Es un niño en Cristo. Amén. Pero en un adulto maduro esta clase de fe es la que crece. Y seguimos firmes, anclados, cimentados en la roca, no importa qué esté pasando, qué esté haciendo otro, qué está pasando a nuestro alrededor, qué nos están diciendo.
seguimos firmes, anclados. Amén. Fieles. Ok, está claro, fe, ¿verdad? Ahora, 2 de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3, verso 18. ¿Qué más crece en nosotros cuando Cristo efectivamente está creciendo en nosotros? Dice, antes bien, creced en la gracia. Y en él, ese sería el número 4, conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la gracia y en el conocimiento. Esas otras dos cosas tienen que crecer si Cristo está creciendo en nosotros. La definición del diccionario griego de gracia me gusta muchísimo. Es la obra divina en el corazón y su efecto en la vida. La influencia divina en el corazón y su efecto en la vida, ¿verdad? Es la obra maravillosa de Cristo en términos generales. Eso es lo que va creciendo. Ahora, también gracia es gratitud, ¿qué otra cosa? Cuando va creciendo la gracia, va creciendo la gratitud. Cuando la influencia divina en el corazón es, pues, el Señor está allí desde el día de nuestra salvación, pero cuando dejamos que eso influencie y afecte el resto de nosotros, el efecto de esa influencia se deja ver en nosotros. Amén. Y ¿se acuerdan que Jesucristo tenía sus labios llenos de gracia? La gente no podía resistir las palabras de gracia que salían de su boca. La gracia va mezclada con la misericordia. A veces en las traducciones confunden la palabra gracia y misericordia porque pues no son lo mismo y sí son lo mismo. Bondad, misericordia, todo aquello, ¿verdad? Entonces cuando la gracia va creciendo en nosotros, la gente nos encuentra más bondadosos, la gente nos encuentra más misericordiosos, en otras palabras, somos más comprensivos, ¿sí? Nos damos con más amor a los demás, con más interés a los demás. Eso es lo que va creciendo a medida que crece la gracia de Dios en nosotros. Amén. Ahora sí, 80 años después, seguimos nosotros demandando bondad y atención y todo lo demás. De los demás, hacia nosotros, seguimos siendo niños en Cristo. Amén. Y conocimiento. El conocimiento tiene que crecer si Cristo está creciendo en nosotros. Ahí es donde nos volvemos más doctos, porque a medida que el conocimiento va creciendo, va creciendo nuestra noción, nuestra experiencia de quién es Él, cómo son sus caminos, sus principios de operación, por qué hace lo que hace, por qué deja de hacer lo que deja de hacer, cuándo obra de una manera, cuándo obra de otra, detrás de qué anda Dios, va creciendo el conocimiento. Entonces el conocimiento nos va convirtiendo en personas sólidas, estables, sobrias, pacíficas, porque no hay como entender las cosas para estar en paz, tranquilos, confiados, amén, porque sabemos lo que está pasando, ¿sí? Así es que crece la gracia, crece el conocimiento. Y miren qué más, 1 Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. ¿Qué otra cosa crece en nosotros? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en ¿qué? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La obra del Señor son las obras que hacemos por amor a su nombre. Los hechos concretos, las acciones que hacemos nosotros, nuestro servicio al Señor.
Y al principio creemos que existimos para que el resto de la humanidad nos sirva a nosotros. Y mucha gente llega a las iglesias y más o menos la idea es esta: ok, ya vine, sírvanme. Bueno, pues todos empezamos siendo niños en Cristo, ¿verdad? Pero cuando vamos creciendo en el Señor, descubrimos que existimos no para ser servidos, sino para servir. Jesucristo no vino a ser servido, Jesucristo vino a servir. Él era un adulto maduro. Amén. Entonces, o sea, nosotros no fuimos creados para ser el centro de gravedad del universo, pues, y que el universo gire alrededor nuestro. Y muchas personas tienen años de estar en círculos cristianos y todo aquello, y todavía esperan ser servidos por los demás, cuando esto no puede ser así. Si estamos creciendo en Cristo, nuestro trabajo por el Señor va creciendo, y esto se traduce en el servicio que le damos a los demás en el nombre del Señor Jesucristo, y el servicio que le damos a Dios también, con nuestra oración, nuestras alabanzas. Ya no es solo de que aquí estoy, oren por mí porque tengo una necesidad. Pues todos necesitamos que oren por nosotros todo el tiempo, pero lo que estoy tratando de decir es, eso evoluciona a: tienes una necesidad, ¿me permites a mí orar por ti? Porque está creciendo mi servicio al Señor, porque Cristo está creciendo en mí. Amén. Entonces nos damos a los demás. Ya no se trata de, miren, hay algo, alguien necesita o alguien debería hacer algo en la iglesia con tal cosa, porque no, miren, noté que hay una necesidad allí, yo puedo suplirla. ¿Sí? Aquí voy, aquí estoy. Y nosotros nos damos. Así es que crece la obra del Señor, crece nuestro servicio al Señor, crece nuestro trabajo al Señor. ¿Sí? Muy bien. Y el último que tengo yo en mi lista, Colosenses 2:18. Colosenses 2, verso 18. Escogí solo los versículos explícitos, pero no quiere decir que sea lo único, ¿verdad? Colosenses 2, 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros somos parte de un todo, de un cuerpo, ya hemos estudiado eso. Entonces, ¿saben qué crece en nosotros cuando Cristo está creciendo en nosotros? Nuestra voluntad y capacidad para ayudar a otros a crecer. ¿Cómo lo ponemos aquí? Ayudar a otros. Ayudar a otros a crecer. ¿Se acuerdan? Una vez les dije que las coyunturas tienen que ver con el amor y los ligamentos tienen que ver con la paz. Y nosotros estamos aquí para ayudarnos mutuamente. O sea, estamos creciendo, eso nos va a hacer velar porque otros también crezcan. Entonces viene alguien con una situación, oye, te voy a decir cómo debes abordar eso. Oye, mira, esto lo debes corregir. Mira, te voy a mostrar el camino porque como que andas un poquito perdido en el espacio sideral. Y así ayudamos a la gente a crecer. A veces le están hablando a uno y cuando terminan de hablar uno discierne y dice, ¿tú hablas en lenguas? No, fíjate que no. Ah, pues eso es lo que necesitas, ¿verdad? Y oramos para que reciba el bautismo con el Espíritu Santo. O nos hablan de sus luchas, de sus batallas. Mira, ya te bautizaste en agua. O cosas así. ¿Cuánto tiempo estás orando? Te voy a enseñar cómo empezar a orar. ¿Estás leyendo tu Biblia? Pues te voy a enseñar a estudiar. Te voy a sugerir hacerlo de esta manera y de esta manera. Y así ayudamos a los demás a crecer también.
¿Ven cómo un niño es egocéntrico? El mundo gira alrededor de la personita del niño, pero a medida que vamos creciendo, nuestro mundo gira alrededor de la persona del Señor Jesucristo y aprendemos a darnos a los demás y nos mantenemos firmes, sólidos, creciendo. El crecimiento es algo continuo, algo constante. Así es que eso es lo que Jesucristo viene a hacer en la vida del individuo. Eso es lo que Él busca hacer hoy con todos nosotros. Que lo dejemos crecer y miren, el efecto es maravilloso, ¿verdad? Y eso nos va curando de todos estos síndromes inexpertos, fluctuantes, carnales. Amén. Bueno, gracias a Dios por Jesucristo y por Él en nuestros corazones, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Bueno, qué maravilla poder tocar, volver a tocar estos temas. Y de esa manera estamos viendo, pues, qué está haciendo Jesús hoy, qué quiere hacer, qué está buscando hacer Él en nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor hay personas viendo este estudio. Utilicen estas cosas como un termómetro, midámonos a nosotros mismos. ¿Por dónde andamos? ¿Dónde estamos? Lo más seguro es que vamos a descubrir que todavía tenemos que crecer un poco más. No hay como los problemas, las presiones para ayudarnos a ver dónde realmente nos encontramos. Cuando estamos en el colegio y creemos haber aprendido muy bien la clase de biología, o las feas, ¿verdad? Perdón a los profesores. Geometría, física fundamental. Y pensamos, hoy sí ya domino el tema. Bueno, pues qué bueno, espérese a que le pasen el examen, vamos a ver si sí lo domina. Pues así es la vida diaria. Creemos que ya dominamos el tema y que ya somos muy espirituales, y cuando viene la primera prueba o el primer examen, entonces nos ubicamos, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cuán firmes nos mantuvimos? Etcétera. Todo eso nos ayuda a saber si de veras manejamos el tema como creemos manejarlo, ¿verdad? Y si en el examen no nos va tan bien, para eso son las pruebas. Si no fuera por los exámenes, no sabríamos si de veras sabemos. Entonces regresar al Señor y decirle, Señor, necesito un refuerzo aquí, por favor. Amén. Bueno, qué emocionante es crecer, ¿verdad? Ok, pongámonos en pie y démosle al Señor toda la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por Jesucristo, por la obra de Jesucristo en nosotros, por tu Espíritu Santo en nosotros, y porque nos has enseñado a crecer, nos estás ayudando a crecer. Señor, ayúdanos, bendito Padre, a ser sobrios y a darnos cuenta de si realmente estamos madurando o nos estamos quedando cortos en algún punto. Y ayúdanos a todos a ir a ti, Señor, y a ayudarte, a que tú nos refuerces, Señor, a que tú nos ayudes. Ayúdanos a ser creyentes maduros, cristianos maduros. Ayúdanos a ser personas que reflejen a Jesucristo. Bendito Señor, con sus actitudes, su conducta, su estabilidad, su solidez, su paz y el amor y el darse a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser fieles embajadores tuyos en este mundo. Y gracias por ayudarnos a entender la obra que Jesucristo está haciendo hoy en la vida del creyente. Ayúdanos a todos a dejarnos seguir trabajando por Jesús, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir creciendo, Señor. Ayúdanos a ayudar a otros a que también crezcan, Padre. Te lo pedimos, Señor, y así todo esto te va a traer mucha gloria delante de los hombres. Gracias por tu amor, por este día, por tu palabra. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias al Señor. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Bueno, el Señor los bendiga. Hasta la próxima.